Jorge, entrando ya en materia, esta situación, que la verdad es que es bastante interesante porque tenemos desde la semana pasada viendo, no sé, algún tipo de aire de grandilocuencia, no sé, de ciertos panistas que han mantenido como que una postura de pulcritud, por así llamarlo, o con la posibilidad incluso de hacer señalamientos de diversos tipos a diversos sectores. Y se nos olvidaba un pequeño detalle que el Instituto Nacional Electoral, pues no se lo olvidó. Y la única cosa buena que hizo Amador Rodríguez Lozano probablemente durante su gestión de 2 años, aunque les duela que hayan sido 2 años, es denunciar al Partido Acción Nacional y el gobierno del Estado de la administración de Francisco Vega de la Madrid por un caso del 2%, un tema que lo reportamos ampliamente, Jorge, en su momento, que se trataba de un esquema de triangulación de recursos del gobierno del Estado durante la administración de Kiko Vega, en la cual el gobierno del Estado entregaba dinero a una asociación civil, de la cual el dirigente o el presidente de la asociación era Obando, José Luis Obando Patrón, y Omar Murillo el tesorero, y que fue formado en compañía de Lisbeth Mata Lozano. Esta asociación civil lo que hacía era triangular el dinero del gobierno del Estado proveniente de las cuotas o del salario de los trabajadores hacia una asociación civil, misma que era utilizada por los dirigentes para realizar supuestamente compras o realizar todo tipo de manejo de recurso relacionado o vinculado con el PAN. Fueron más de 11 millones de pesos el cálculo de Amador Rodríguez Lozano en su momento. Y después de pues prácticamente 5 años, Jorge, el Instituto Nacional Electoral dice: ¿saben qué? Si se acredita que hay elementos para considerar que hubo un acto de corrupción en el cual se desviaba recursos de una asociación civil, y esta asociación civil de una manera discriminada o más bien de una manera libre manejaba el recurso, Jorge. Sí, y además hay que entender muy bien que el panismo tuvo esa gran fortaleza, puede ser por algunas políticas públicas que tuvo, pero principalmente porque tenía cooptado muy bien este voto gubernamental y este voto burocrático. No hablo de este voto burocrático en el que se convirtieron líderes y lideresas de colonia, sino este voto de los trabajadores y trabajadoras de gobierno. Y basta con ver y hacer un análisis de esos que no hace ningún partido político, pero de las votaciones que tenían, que eran muy pobres, ¿no? Muy pobres, decíamos, había diputados que llegaban con 10,000 votos. ¿No? Con 4,000 votos llegaban a ser representantes de un distrito. Alcaldes que llegaban a los 100,000 votos y era una votación histórica para el panismo, ¿no? Entonces sí hablamos, y hablo de las últimas 2 décadas, sí es entender cómo tenían esta cuota del poder muy, muy bien arreglada o afianzada desde el gobierno y sus familias, por supuesto. Gustavo Sánchez llegó a ser presidente municipal de Mexicali con el 9% del padrón. Sí. O sea, el 9% de la población respaldó una presidencia municipal y con eso le bastó. Diputados con el 4%, ¿no? 4%, O sea, sí, ¿no? es por eso que decimos, que el panismo tendría que ser muy crítico a su interior, que sí ganaban todo, que sí barrían con todo, pero la votación era muy pobre. Bueno, ¿qué era lo que se hablaba en esos momentos? Era este voto de la burocracia. ¿Qué pasa, Villa? Que esto lo llevaron todavía a otro nivel. Y si bien es cierto, fue exhibido porque tenían cómo comprobarlo desde el gobierno, tenían la manera como desde oficialía mayor, y mire que tuvieron muy malos oficiales mayores en la administración de Jaime Bonilla Valdés, tuvieron 5. Un acusado ya con sentencia. Con sentencia. Entonces eran muy malos, pero aún así, pues tenían las nóminas para identificar que había un dinero que se destinaba de manera directa hacia una asociación civil ligada al PAN. Por eso una de las primeras denuncias que presenta el bonillismo contra el quiquismo, del cual al principio vociferaban y eran muy buleadores contra Kiko, ya después terminaron siendo bien amigos. ¿Qué pasa? Que esto, que era no un secreto a voces, era un grito desesperado que hacían trabajadores y trabajadoras de gobierno, de decir, me están descontando. Y en algunos casos no era el 2%, era más del 2%.
Y eran obligados, Villa, porque si no, si eran sindicalizados, los cambiaban de lugar, y si eran de confianza, te despedían, ¿no? Entonces, ese es un acto de corrupción muy bien consumado, muy bien identificado del panismo. ¿Qué pasa, Villa? Que sí, en efecto, hay representantes populares de todos los partidos, PRI, PAN, Morena, los morenistas también, aunque algunos no quisieron pagar, que ellos dicen, yo le voy a regresar a mi partido porque en mis estatutos se establece que le tienes que regresar un 10, un 5% a las actividades partidistas, ¿no? Ahí tú entregas, es una cuota voluntaria. Acá lo disfrazaban de cuota voluntaria, pero los tenían sometidos. Y es que todo se generó, Jorge, a raíz de que se sancionó o que pues, la ley electoral cambió y ya les impedía descontar vía nómina a las cuotas de los partidos. Y es que hay que entenderlo. Utilizar el poder de la Secretaría de Hacienda o Planeación y Finanzas, como se llamaba antes, para tomar el recurso y enviárselo directamente al partido político, aunque el dinero fuera del trabajador y el trabajador lo aceptara, estamos utilizando el recurso público, que es la estructura de la Secretaría de Hacienda, para realizar una transferencia en favor de un partido. Lo que tendría que hacer es que cada trabajador, por su cuenta, acudir al partido o realizar transferencias para poder cumplir con su compromiso como panista, como priista, como morenista o del esquema que sea, ¿no? Al final, esta asociación civil, la cual pues está debidamente inscrita ante la Secretaría de Economía, porque de hecho no forma parte de las asociaciones de corresponsabilidad de la Secretaría de Bienestar, entonces de Desarrollo Social. Lo interesante, Jorge, es que pues que se formó el 24 de abril, hay que señalarlo, 28 de abril, y me voy a leer un poco de los documentos que pudiéramos ir ahí pasando, y porque me parece importante que vea que tenemos las pruebas al respecto. Y es que el 28 de abril del 2014, el licenciado Rodolfo González Quirós, titular de la notaría número 13 de Mexicali, recibió la comparecencia de los señores José Luis Obando Patrón, Omar Murillo Salgado, y escuchen bien, Lisbeth Mata Lozano. ¿Qué? Todos, Jorge, tranquilo, por favor. No puedo creer. ¿No? La actual dirigente del PAN. No, Jorge. Perdón, Jorge. Jorge, tranquilízate, por favor. Isaac, por favor, baja esa información inmediatamente. Tumba este espacio, por favor. Porque ahora nos van a decir que somos marinistas. Sí, evidente. ¿Sí? Aunque ellos consiguieron su dirigencia estatal en las oficinas del Estado. Aunque Carlos Aguirre, Lujano, Lisbeth Mata, ¿cómo se llama? Magaña Mosqueda. Omar Murillo, el propio tesorero. Jesús Chuy Reyes. Todo este grupo de panistas que son intocados por el mismo PAN y que al interior del PAN le tienen pavor y le tienen un agradecimiento y una fervor admiración, se la juegan y tienen la línea directa con Morena, con el PES, con Hank, con Marina del Pilar y todo, y se admiran por cualquier cosa. De verdad, son así como ni los apóstoles. O sea, realmente ellos sienten que son... Es como la película Gladiador. Porque además tenían medios muy, muy afines a filopanistas, que todavía siguen existiendo y todo. Y ahora, ante cualquier señalamiento, no, son de Morena. Son de Marina del Pilar. Ya, acabó. Carlos Torres les paga. Sí, pan. ¿No? Nosotros tenemos a nuestro propio comunicador. Sí. Vamos a utilizarlo. Sí. El INE también. Está contado por ellos. La ONU también. Pero bueno, estas tres personas, Lisbeth Mata Lozano, la última, acudieron al notario para registrar la asociación civil. Y pues al final, escucha, ¿no? La asociación civil se conformó con la intención del apoyo a la defensa y promoción de los derechos humanos, Jorge. La promoción y el desarrollo de actividades enfocadas en la participación ciudadana de asuntos de interés público. De facto les fue re mal, ¿eh? Esa asociación, la verdad es que deberían pedirle cuentas porque no hizo ninguna de las dos. Asistencia técnica a los órganos gubernamentales con el fin de reforzar la iniciativa y reforzar la ley política pública que conduzca al desarrollo de la sociedad. Mal. Asistencia técnica de los órganos gubernamentales en lo referente al saneamiento de las políticas públicas que conduzcan al desarrollo de la sociedad. Y como 4,000 cosas más que se te ocurren, Jorge, en a lo mejor una borrachera, cuando estás ahí tratando de darle forma y orden a una cosa, ¿no? No sabía que era un podcast, ¿no? ¿Sí? ¿Quién se los hizo? Roberto Martínez, maldita sea, ¿no? La asociación, que creo que no hemos dicho el nombre, es Centro de Estudios y Análisis Humanista.
Centro de Estudios de... Me encanta, cuando le ponen humanista, ya sabes que es de panistas, ¿no? Es lo que te decía. Ya sabes que es de panistas o se los hizo a las Raki. A las risas, ¿no? Pero bueno, y entre los que se encontraban ahí eran... por cierto, ¿no? La asociación civil, Jorge, fue utilizada, obviamente, como lo comento, para realizar gastos del propio panismo, que no debía ser así, pero así era. Pero también la asociación tuvo, pues, una especie de movimientos bancarios, Jorge, con... No te lo vas a imaginar. ¿Con quién? Con panistas. O sea, la asociación realizaba movimientos bancarios de dinero hacia los panistas. O sea, y aquí podemos ver a alguien como, por ejemplo, como Carlos Andrés Peniche Bustamante, que pues recibió justamente, aparentemente, según la asociación o según la investigación del INE. Ojo, esto no es un chisme mío, ni es un chiste de Jorge, ni de nadie, ¿no? Ni Isaac tampoco. Isaac es muy prudente en torno a las posiciones políticas del panismo. Pero esto es lo que dice el INE. O sea, obviamente es el análisis que hicieron ellos, ¿no? Y que viene de un trabajo en donde la propia asociación y el propio Acción Nacional tuvieron que presentar sus elementos. ¿Por qué? Porque esto deriva de una multa económica, güey. Y exactamente. Lo que no entiendo es por qué tardaron casi 5 años. A lo mejor el de la unidad técnica es Miguel Ángel Mora. Pero además está genial, Villa, porque son, a ver, decía Amador que eran 11 millones, ¿no? Y que pudieron ser más todavía. Así porque lo detectaron solamente unos años, el año donde se creó la asociación civil. Bueno, no, pero pudo haberles bajado lana a los burócratas, ya no había nómina, sino tenían que entregarlo, ¿no? Entonces, pudo ser muchísimo más el dinero. Totalmente. Eso es lo que está acreditado mediante el análisis jurídico, porque se presentó una denuncia, como aquí ante el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Así es. Carlos Heriberto Aguirre Amparano, aquí también se encuentra, dice, el 22 de julio del 2024, mediante un oficio, se le realizó la solicitud de información para que indicara respecto a los ejercicios investigados, el tipo de relación que tuvo con el centro y en su caso, ¿en qué consistieron los servicios prestados, especificando las condiciones de modo, tiempo y lugar de la prestación del servicio? Y describiendo los montos y formas de pago, así todas las correspondientes a la documentación, soporte, aunque el servicio contratado por la asociación hubiera sido en beneficio de alguna otra persona física o moral. O sea, le están preguntando, a ver, Carlos, a ver, explícanos, pues, ¿qué moviste aquí, no? ¿Cuál fue la situación? Bueno, es uno de los puntos, son varias personas, son muchas empresas que adivina qué, Jorge. Muchas de ellas las investigamos en 2019 Cierto. Y encontramos que eran utilizadas para, pues, desviar recursos, o empresas que no existían, o empresas que eran de cartón. Las empresas fantasmas, ¿no? Empresas fantasmas y cuestiones por el estilo, ¿no? Pero bueno, se utilizó. Al final, hay que reconocer que el PAN sí hizo, ahí en la vía jurídica hizo un trabajo interesante porque prácticamente todas las personas a las que se les descontó el dinero pusieron de puño y letra la firma para autorizar que se les descontara, Jorge. O sea, en ese aspecto, pues sí dicen, a ver, todos tienen acá sus firmas, excepto por algunos del INDIVI, algunos trabajadores de INDIVI, que no se encontró esta información de esta manera, y de ahí surge realmente la sanción, porque se descontó en varias áreas, y eran creo que más de 600 trabajadores los que lograron identificar formalmente. Todos tenían prácticamente las firmas, excepto en INDIVI. En este punto fue donde se logró concretar esta sanción. Una sanción, Jorge, de 2.2 millones de pesos para las prerrogativas del PAN. Mira las empresas, Villa. Ahí están. Ahí están las empresas y organizaciones. Le aseguro que la mayoría de esas empresas ya no existen. Sí, ¿no? Porque si hay empresas que están conformadas de una manera seria, por ejemplo, está Mr. Pampas, que seguramente utilizaron eso para ir a comer, Jorge. Claro. Claro. Fíjense ustedes, utilizaron el dinero de las aportaciones para irse a comer al Pampas. Oye, y como ¿por qué al Pampas, no? O sea, es como dices, es que ahí salían mejor las reuniones. Exacto. ¿No? Sí. Ahí nos quedaba mejor. Menos público, porque está pasando un chorro de gente, ¿no? Oye, pero además, ¿a dónde se fueron a viajar, no? La agencia de viajes Bildos. Así. Estaría interesante ver cuáles son las... Grupo Posadas es un hotel, Jorge. Sí, también. Grupo Posadas es un hotel. Acá hay otras empresas, ¿no? Mayéutica Publicidad, que también creo que ya se extinguió la empresa en extrañas condiciones. Hay muchas empresas, ¿no? Aquí las estamos poniendo.
Otras empresas que les digo ya no existen, otras que apenas terminó la administración de Kiko Vega y solicitaron su liquidación y se deshicieron. O sea, ya sabe que es muy común que pasen este tipo de cuestiones en las empresas, pero bueno, así sido esta situación. Hay empresas muy conocidas, algunas empresas muy conocidas de ahí, y serias, porque al final sí realizaron también movimientos con empresas serias. Sí, claro. Pero yo no entiendo por qué, pues, comidas, ¿no? Y cuestiones por el Sí, estilo. y además porque eran las aportaciones para otro tipo de actividades. O sea, no decía ahí que se la tenían que pasar de lo lindo, ¿no? los que están ahorita señalados. Pero bueno, esto es un proceso administrativo sancionador, ¿eh? Es administrativo. ¿Renta de pony? Pero, a ver, pero esto no lo va a pagar ni Carlos Aguirre, ni Víctor Lujano, ni Lisbeth Mata, ni Obando. Lo va a pagar el PAN. Sí. O sea, el panismo hoy, con Lisbeth, mismo que Lisbeth Mata se enoje, ¿no? Ella es la que señala dentro de esta misma línea. Está bien, no lo voy a hacer de todos. Ok, pues ya está bien, les vamos a pagar. Lo Porque que sí... no es dinero hacia ellos, es dinero hacia el partido político de las administraciones que recibe del INE. Que es financiamiento público, joder. Que es dinero de ustedes míos. Es dinero de nosotros, ¿no? Sí. Que va a perjudicar al PAN, porque tiene unas prerrogativas de 11 millones de pesos para este 2025. Descuéntele 2.2 millones de pesos, ¿no? Si es un golpe importante. Obviamente se les va a descontar pues 25% cada mes. Entonces, para que sea... pues que tengan los primeros 2 meses libres, ¿no? Que sí puedan ahí, por lo menos maniobrar ahí económicamente hablando. Obviamente esto se puede impugnar, Jorge. O sea, sí puede haber una impugnación. Sí. De hecho, ya se presentó la impugnación formalmente. Ya argumenta el Partido Acción Nacional de una manera muy general que no hay forma de vincular los gastos de la asociación con directamente beneficios al PAN. O sea, es como, sí se tranza, pero compruébamelo. Sí, exacto. ¿No? O sea, sí, la verdad es que mire, cualquier burócrata que le puede decir, acercarse con él y decirle, oye, ¿sí es cierto que el PAN te bajaba lana, así sin que tú lo quisieras? Te va a decir que sí. Solamente que en su momento nadie te lo denunció. Nadie lo quería denunciar. Te lo hablaban, nos lo platicaban a nosotros de manera directa. ¿Quién les pidió la lana? ¿Cómo tal? Pero, a diferencia de quienes publican chismes, nosotros no podíamos publicarlo como tal porque no teníamos ningún elemento que te dijera que exactamente así pasaba. Hasta que llegó Amador Rodríguez Sano y preséntalo y lo exhibe y al final del día hoy están sancionados. Oye, imagínate que Amador cuando le llegó la notificación de que tenía razón en lo que había denunciado, ¿no? Ni me acordaba. Ándale. Amador, ¿qué? En un jacuzzi acostado. En sus caballos, ahí en Rosarito. Tomando Amarlo. Ándale, su tequila Amarlo, su mezcal Amarlo. Como ya no lo puede vender, entonces tomándolo él dijo, oye, pegó una. De tantos que metidos pegó una. Ni me acordaba. Obando. Ahí está a un lado, ¿no? Oye, que te multé. Perdóname, sí, maestro. No, canijo, pero bueno. Son 2.2 millones de pesos. Obviamente esto se va a impugnar, o se impugnó más bien. Se revisará en Sala Guadalajara y se determinará si hay elementos o no para una sanción a Partido de Acción Nacional. O sea, todavía lo pueden tumbar, o sea, eso sí. Ya déjenlo así, van a quedar peor ridiculizados, la verdad. Aunque lo tumben. Aunque lo tumben, la verdad, porque ya están exhibidos. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.